Hoy vamos a hablar, conforme le había anunciado en aquel momento, sobre la morada del Espíritu Santo. Es algo que podemos decir, ¿qué podríamos hablar sobre la morada del Espíritu? Sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, refleja la persona de Cristo, busca marcar el carácter de Cristo en nosotros. Y quizás podríamos reducir y ahí cierra todo. Pero hay una gran confusión con respecto a esto y queremos traer luz. Diga conmigo, vamos a tener luz. Porque la palabra nos enseña que la morada del Espíritu Santo está en nosotros y vamos a analizar cuándo es que el Espíritu Santo toma lugar en nosotros. Porque hay teorías, hay doctrinas que muchos dicen que si no recibís el don de lengua, el bautismo del Espíritu Santo, no tenés al Espíritu Santo, no tenés el bautismo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no está en vos, si no hablas lengua. Entonces vamos a romper un poco esa idea y vamos a conocer lo que realmente el Espíritu Santo hace. Debemos entender algo que cuando nosotros analizamos la palabra y comenzamos a ver desde Hechos de los Apóstoles de capítulo 2 que el Espíritu Santo comienza a venir, desciende, el Espíritu Santo estuvo siempre. Entendamos esto que vamos a hablar algo. Vamos a ir buscando mientras tanto para darle base y texto a lo que Dios habla. Amós capítulo 9, verso 11, el profeta Amós. Vamos a hablar sobre una profecía marcada por el profeta cientos de años antes de que el Espíritu Santo viniese y que la obra se consumiese, que se cumpliese la palabra profética. Pero muchos hablamos y tenemos dudas con respecto a esto. Yo tengo la verdad, hay personas que dicen, me han dicho a lo largo de los años, yo la verdad que jamás he hablado en lenguas, creo que no tengo el Espíritu Santo en mí. Pero entonces, mucha confusión. O sea, piensan que no hablan lenguas cuando las lenguas en sí mismas, que vamos a hablar en algún momento que vamos a abordarlas, las lenguas es parte de un don. Pablo dice en 1 de Corintios, comienza a hablar diciendo que hay diversidades de lenguas, pero no todos hablarán lenguas, no todos profetizarán, no todos harán milagros, no todos harán, sino que son dones conforme el Espíritu Santo los da. A quien Él quiere, conforme Él quiere, el Espíritu Santo le place y conforme nuestra medida de fe. Temas que vamos a tratar más adelante. ¿Qué quiere decir medida de fe y por qué a Dios le place darnos conforme Él quiere? Primero porque entramos en su propósito y Él nos diseñó para estar dentro de su propósito con un diseño particular cada uno de nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Y conforme su diseño, Él nos prepara y nos da los dones necesarios. Y a veces confundimos muchos hechos o cosas que suceden dentro de la iglesia, manifestaciones, y decimos, esta persona habla lenguas y tiene al Espíritu Santo, pero el que no habla lengua no tiene al Espíritu Santo. Pero es imposible, y vamos a aclarar esto, es imposible, dice la Escritura, llamar Señor a Jesús si el Espíritu Santo no le revela. Nadie llama Señor a Jesús si el Espíritu Santo no le revela que Jesús es el Señor. Y a veces cometemos el gran error de medir si somos espirituales o tenemos al Espíritu Santo nosotros por la manifestación de dones, cuando nosotros debemos ver lo que Jesús dijo. Y vosotros lo conoceréis por sus frutos, no por sus dones. Siempre digo algo, si yo tengo que escoger en alguien virtuoso en dones y alguien que tiene fruto, me voy a quedar con el que tiene fruto, aunque no tenga dones. Es verdad. Si tiene fruto, obviamente tiene al Espíritu Santo. Y si tiene el Espíritu Santo, tiene dones. Por eso recuerde esto, nosotros todos tenemos dones, ¿sí o no? Porque habita el Espíritu Santo en nosotros. Es más, la palabra dice, vosotros tenéis la unción del Santo. Y a veces estamos siguiendo ungidos, siguiendo a personas que se autodenominan súper ungidas. Son más famosas que vos y que yo, pero no tienen un Dios mejor que el nuestro. ¿Sí o no? Mirá que está al lado de decir, no corras tras profetas, no corras tras apóstoles, no corras tras nadie, porque el mismo Dios que tiene ellos es el mismo que tienes tú, y el mismo Dios que lo aceptó a ellos, te aceptó a ti, y la misma sangre que lo lavó a ellos, te lavó a ti, y en la misma voluntad y el mismo celo, el Espíritu Santo tiene de habitar contigo, y tener una relación lo tiene con ellos y lo tiene contigo. Por eso que el hábitat del Espíritu es una voluntad de Dios de querer compartir con nosotros siempre. Y esto lo vamos a hablar, vamos a tocar el pasaje, Amós capítulo 9, versículo 11, y vamos a hablar a modo introductorio la voluntad de Dios
de Dios, del Señor, de nuestro Creador, de querer siempre tener comunión con el hombre. Permítame, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré su ruina y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. ¿Quién lo hace? Jehová, el tabernáculo. Muchos hemos escuchado, ¿quién no ha escuchado? Vamos a restaurar el tabernáculo caído de David. Esta frase ha sido usada muchísimo por personas que han querido introducir el judaísmo dentro de las iglesias. Como vamos a restaurar el tabernáculo caído de David, es como vamos a restaurar la adoración a Jehová con la cultura hebrea, con la cultura judía, con la forma de expresión que los judíos tenían. Es totalmente equivocado, porque el profeta Amós estaba declarando que el tabernáculo de David se le levantará, la descendencia de la raíz de David se levantará, que es Cristo Jesús, que vino de la raíz de David, de la tribu de Judá. El león de Judá se ha levantado, él vino hacia nosotros y es el mismo, murió en la cruz del Calvario. Y Pablo lo describe en esta virtud diciendo que derribando el muro que había entre judíos y gentiles, lo derribó, y que de ambos pueblos hizo un solo pueblo llamado su iglesia. Amén, gloria a Dios. Por eso es que hay un gran error de llamar judíos mesiánicos, sino que hay judíos que han creído en Cristo, que son parte de la iglesia. Hay argentinos que han creído y son la iglesia del Señor, hay colombianos, hay dominicanos, hay europeos que han creído y son. No importa las naciones de la tierra, porque dice el Señor que el tabernáculo caído de David, aquello que estaba caído, la religión en el Antiguo Testamento, aquello que no podía salvar, aquello que limitaba la adoración a un solo pueblo que muchas veces le era rebelde a Dios, Dios dice: no, esto va, la gracia se va a extender, se va a restaurar el tabernáculo a través de una persona, a través de Cristo. Y Él mismo levantará y derribará la muralla, pero levantará un tabernáculo tan perfecto, con un sacrificio tan único, especial, que hará que todas las naciones sean beneficiadas, los gentiles sean beneficiados con la gracia del Dios vivo, el Dios verdadero. Sí, Señor. ¿Sí o no? Sí, Señor. Los judíos menospreciaban a los gentiles, porque no tenían, hasta el día de hoy menosprecian a los gentiles. Tomamos como los infieles. Somos como infieles gentiles. Los gentiles somos como basura para algunos de ellos. ¿Saben por qué? Y una cosa que queremos poner en contexto muchas veces para entender esto. Muchas veces ponemos hasta banderas de Israel acá. Ponemos banderas de Israel. Y usted me dice: ¿por qué nosotros no tenemos bandera de Israel? Y tampoco tenemos de Santa Fe ni tampoco tenemos de Argentina. No tengo ninguna. Pero la bandera, muchos ponemos bandera de Israel, diciendo porque es el pueblo de Dios. Déjeme decirle que de ambos pueblos, reiteramos la palabra, es un solo pueblo. Los gentiles y aquellos judíos que han creído hizo una iglesia, su iglesia. Y adorar a una nación es hacer práctica al sionismo. Escuche esto, sionismo. La expresión privada de adoración en cada uno de nosotros no se puede cercenar, no se puede cortar. Si usted siente a Dios adorarlo y a bendecirlo a Dios, adore y bendiga a Dios. Grito de júbilo, adorarle, glorificarle, cantarle, exaltarle, dar una vuelta. No, es una expresión privada que nadie puede cercenar, porque usted es su forma de adorar. Y el Espíritu Santo provoca esa forma de adoración en nosotros. Ahora, cuando habla del tabernáculo caído, habla de una restauración de la comunión completa. No solo para judíos que creen, sino para los gentiles que estaban excluidos de una salvación tan grande. Y el tabernáculo caído de David habla de algo interesante. Escuche esto. Dios, cuando crea al hombre del huerto del Edén, en el capítulo de Génesis, capítulo 3, versículo 8, dice que Dios caminaba entre medio del huerto y hablaba y decía: Adán, ¿dónde estás? Hablaba con voz audible. Porque desde el comienzo, cuando Dios forma al hombre, escuche esto, para ir entendiendo la voluntad de Dios y por qué Dios decide habitar en nosotros, hablar sobre la morada del Espíritu, Dios siempre ha querido compartir con el hombre algo: su amor, su gracia y su benevolencia. Dios, cuando forma al hombre, lo forma conforme a su imagen y semejanza, con una comunión tan perfecta y exquisita, con una
una verdad tan genuina en el hombre, que no había corrupción alguna, sino que la comunión con el Dios vivo era tan real, tan palpable, porque Dios cuando crea algo o forma algo, lo formó con una virtud. El hecho de que sea capaz de poder entender, razonar, comprender, analizar, poder decidir, a tal punto que el amor que en su creación tenga para con su creador no sea algo mecánico, algo obligado, sino que salga de un corazón genuino. Y todo lo que es creado adore a Jehová, todo lo que respira alabe a Jehová. No dice la Escritura eso. ¿Sí o no? El amor de Dios. Por eso en el huerto de Edén la comunión de Dios estaba con el hombre hablando. Cuando el hombre cercena esa comunión, se separa de Dios por el pecado original, que no es tema que vamos a hablar, se corta el nexo y la comunicación, porque el pecado representa separación. Y esa separación comienza el gran dilema del hombre: ¿cómo llegar a Dios cuando el hombre se apartó de Dios? Pero Dios siempre ha traído respuesta a todo eso. Entendamos que en el huerto del Edén era una comunión progresiva, continuamente estaba Dios con Adán y con Eva, hasta que esa comunión se corta, se rompe, ese vínculo donde el hombre se opone contra Dios y se vuelve enemigo en sí mismo a causa de que el hombre se subleva y se revela, queriendo ser como Dios. Y ese es el gran problema del hombre, querer ser como Dios. Cuando Dios escoge a un pueblo para sí, escuche esto, Dios estaba con su pueblo. Siempre Dios trató de mantener la comunión, aunque su pueblo le rechazaba y era idólatra. Dios con su pueblo. Pero cuando llega la buena noticia que Cristo llega a la tierra, dice que viene el Emmanuel. ¿Emmanuel qué es? Dios con nosotros. Pero también en la teología es conocido como el Immanuel, que es Dios introducido entre nosotros. Y así Immanuel, Dios con nosotros. Entonces Dios caminaba en comunión perfecta en el huerto de Edén. Dios después decide caminar por fe con los hombres de Dios, como caminó con Enoc y Dios se lo llevó, lo hizo con Abraham. Luego prepara un pueblo, a través de Abraham prepara un pueblo para sí, donde habita con su pueblo. Luego viene lo que Cristo viene en medio de nosotros y viene a nuestro encuentro. Dios ya no habita con su pueblo, sino habita entre su pueblo. Se entremezcla como hombre y decide hacerse hombre para venir al encuentro y meterse entre los necesitados, entre los quebrantados, entre los que están enfermos, entre los necesitados, entre las prostitutas, los perdidos, los borrachos, entre los drogadictos, entre medio del necesitado y quebrantado de espíritu. Por eso que el Señor dice: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los quebrantados en espíritu. Y la unción de Dios, la morada del Espíritu Santo en nosotros, provoca la unción del Santo para traer buena nueva a los quebrantados de espíritu. ¿Sí o no? No para que nosotros vivamos como quebrantados, sino que nosotros traigamos buenas nuevas, buenas noticias a los quebrantados de espíritu. Sino que Dios nos llama a expresar a Cristo. Ahora, pero hay una virtud tan grande, escuche esto. Dios en nosotros. ¿Cómo sería Dios en nosotros? Pentecostés, Hechos capítulo 2. Y descendió el Espíritu Santo como viento recio, y temblaba aquel lugar. Y dice que las lenguas repartidas fueron como fuego, y hablaban diversas lenguas, y profetizaban y hablaban misterios y maravillas. Ahí fue la pronunciación y la señal de que vino el Espíritu Santo y comenzó a tomar lugar. ¿Qué diferencia hay entre el pueblo de Israel y la iglesia de Cristo hoy en día? Que el pueblo de Israel, Dios habitaba con ellos. Con ellos. La comunión del pueblo antiguo usaba 4 tipos de personas. Dios escogía. Usaba reyes, profetas, sacerdotes y jueces. En el Antiguo Testamento. Escuche esto. ¿Usaba qué? Profetas, sacerdotes, reyes y jueces. ¿Para qué? Porque dice que el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, venía sobre ellos y ellos profetizaban, ellos hablaban de parte de Dios y eran mediadores entre Dios y el pueblo. Pero el Espíritu Santo estaba entre ellos y el Espíritu venía sobre ellos
de momento, de tiempo en tiempo. No permanecía, sino que continuamente invocaban y el Espíritu Santo venía. Dice la palabra en Reyes, y el Espíritu dice, y Eliseo comenzó a profetizar, comenzó a adorar y comenzaron a glorificar a Dios, y el Espíritu de Jehová vino sobre Eliseo, y Eliseo profetizó. Provocaba la adoración y el Espíritu Santo venía y descendía sobre la persona. Se posaba sobre la persona y la persona ministraba. Entonces, la diferencia es que antes Dios estaba entre medio de su pueblo y posaba sobre 4 personas llamadas para mediar. Pero hoy Dios habita en nosotros. Dice la palabra que hizo una morada permanente. Permanente en nosotros. Y el Señor dijo, yo estaré con vosotros siempre hasta el fin. Es más, yo me voy, le dice a los discípulos, escuchaste, mire, yo me voy y no les dejaré huérfanos. Porque le pediré al Padre que envíe al Espíritu Santo, que no lo dejará huérfano, sino que traerá consuelo, será el consolador. Amén. Y traerá consuelo a vuestros corazones, porque el Espíritu Santo habitará en ustedes. Ahora, ¿dónde está esa idea rara de que si no haces esto, no haces el otro, no tenés al Espíritu Santo? El Espíritu Santo se revela en el carácter de alguien que expresa a la persona de Cristo, en los dones espirituales según Gálatas. Fe, amor, mansedumbre, templanza, gozo, paz, benignidad. Alguien dijo por ahí felicidad, hermano. El gozo del Espíritu es felicidad, hermano. No, la felicidad es algo efímero. Y a veces escuche esto, yo he escuchado predicar sobre felicidad. ¿Cómo lograr la felicidad? 3 pasos para llegar a la felicidad. Pero bueno, he escuchado, cada cosa uno escucha, pero la morada del Espíritu, ¿sabe lo que hace mi hermano? Es mostrar el carácter de Cristo. Por eso es que Dios busca restaurar el tabernáculo de David. Dios, por eso es que a veces, mis amados, confundimos tantas cosas dentro de la iglesia y tantas oscurantismos, tantas ideas raras tenemos. Venga, pasen al altar de Jehová acá al frente. No, el altar no es de Jehová y tampoco hay altar, porque si hubiese altar alguien tiene que ser sacrificado. Yo no quiero ser sacrificado. Yo no me presto. Ya Cristo murió, no hay altares. Pasa al frente. Acá no hay altares, hay una plataforma. Y a veces la religiosidad hace que nosotros amemos más las obras y busquemos lo que es el ritualismo antes que la virtud del Espíritu. Por eso es que la iglesia no puede expresar a Cristo, porque se ha dedicado a la religiosidad, al ritualismo, al costumbrismo, al oscurantismo, a ideas raras que no expresan a Cristo, pero conducta, forma, ropa, pelo, pintura, lo que sea, cuántas cosas hablamos que no hacen a la persona de Cristo, pero la santidad es por dentro y por fuera. Sí, pero que Cristo debe ser revelado, y cuando Cristo se revela por dentro, Él pone virtud en su también. Qué maravilloso. ¿Sabe lo que profetizó Amós? Vaya conmigo Hechos capítulo 15. Porque hablamos sobre el tabernáculo de David que sería levantado nuevamente y restaurado. Y esta palabra se cumple en Hechos capítulo 15. Vamos a ir en el versículo 13 en adelante, vamos a leer. 13 en adelante. Hechos capítulo 15. Ahí es donde se cumple y vemos a Jacobo anunciar la profecía del profeta Amós, diciendo, hoy se cumple, el tabernáculo de David se ha restaurado porque el evangelio ha llegado a los gentiles, a todas las naciones se ha extendido el evangelio. Hechos capítulo 15. Ellos pues, que era Pablo y Bernabé, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario que circuncidemos y mandemos que le guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de muchas discusiones, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo
ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca, hablando de Hechos capítulo 10, está hablando de Cornelio, ahí Pedro está hablando de Cornelio, que Dios escogió que los gentiles oyesen de mi boca, Hechos capítulo 10, la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Escuche, ¿qué le dice? Dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Lo que recibimos en Pentecostés, los gentiles también lo recibieron a través de la predicación. Amén. Sigamos. Gloria a Dios. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Escuchen, esto es contundente. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni vosotros hemos podido llevar? Hablando de querer cumplir la ley. Es imposible cumplir la ley. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, los gentiles. Verso 12. Entonces toda la multitud cayó, enmudeció, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Verso 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Simón es Pedro. Les voy a poner en contexto. Simón es Pedro, era Simón Pedro llamado. Y como esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito. Y vamos a hablar lo que dice Amós 9. Después de esto volveré y edificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé su ruina y lo volveré a levantar. Verso 17. Para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Ahí hicimos un exégesis bíblico. Escuche esto. Amós 9. La profecía de Amós se cumple en Hechos 15, 17, Jacobo dice: hoy se ha cumplido, el tabernáculo de David se ha levantado. La morada del Espíritu está no solo sobre nosotros, sino también sobre los gentiles. Hoy no solo el Espíritu Santo habita en nosotros como cayó en Pentecostés, sino que también los gentiles han recibido la virtud del Espíritu, el don del Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 10 dice que Pedro predica a Cornelio. Y dice que cuando le predica, dice que ellos recibieron, estando escuchando la palabra, recibieron el don del Espíritu Santo. ¿Qué es el don del Espíritu Santo? Y ahí la mala interpretación de vuelta. Dice, escuche esto, la palabra dice el don. Diga conmigo, el don. Hechos 10, 44 y 45. Vamos a leer esto para aclarar un poco. Hechos 10, capítulo 10, versos 44 y 45. Diga conmigo, singular. No plural. Singular, escuche esto. Uno. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Verso 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase, diga conmigo, el don del Espíritu Santo. Se derramaba el don, no los dones. El don del Espíritu Santo es el regalo del Padre. Es aquel que envió en lugar de su Hijo para traer consuelo y para no dejar huérfanos a la iglesia y a sus discípulos y a los que creyesen. Por eso es que rompamos con la idea de que si no hablas una lengua, no tenés al Espíritu Santo. Y hablamos de bautismo del Espíritu Santo si no tenés lengua. No, es una gran mentira eso. Y un día vamos a hablar y vamos a enseñar qué representa eso. Sino que el Espíritu Santo, por la fe, por la justicia de haber creído, hemos recibido el don del Espíritu Santo. Ah, pero ellos hablaron lengua. Claro, porque les era por señales. Cuando usted estudie la Biblia, no me caigan en el hiperliteralismo. Haga un exégesis y analice cuál es el propósito, cuál es la idea, cuál es el hilo conductor del pensamiento de la palabra. Dice que el don se derramó, el Espíritu Santo tomó lugar en ellos. ¿Qué quiere decir?
Francisco, que quiere decir que el Espíritu Santo tomó lugar en sus corazones porque por justicia y por fe han creído. Y el Espíritu Santo, porque no hay manera de que puedas caminar en la fe como hijo de Dios si el Espíritu Santo no provoca la santidad que refleja el carácter de Cristo y la vida transformada en ti. No hay nuevo nacimiento sin virtud de un Espíritu que aborde tu vida y tome lugar y que el don sea derramado. O sea, que el don del Espíritu sea derramado, tome lugar en tu vida. Cuando tú has creído, has recibido. Ese que está al lado, cuando creíste, recibiste. Por eso que Pablo habla tanto de la necesidad de ser añadidos en el cuerpo del Señor, pero recibir por justicia, caer en justicia. ¿Sabe lo que es hablar de justicia? El Espíritu Santo toma lugar en nuestra vida a través de la justicia. ¿Qué es la justicia? A través de haber creído en el mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo ya toma lugar en nosotros. Por eso es que cuando usted mira a su hermano, no lo menosprecie. Cuando usted mira a un hermano, no lo juzgue. ¿Sabe por qué? Porque usted está mirando a una persona comprada con precio de sangre. El mismo precio que Dios pagó por usted, pagó por él. La misma unción que quieres tener tú es la unción que tiene Él. El mismo don fue derramado para todos por igual. La misma capacidad de poder caminar en el reino fue diseñada para tanto como para Él como para ti. Él puede ser más débil en la fe, pero ayúdalo y levántalo. El Espíritu Santo mora en nosotros, por eso que el primer mensaje y este llamado es no solo la morada del Espíritu, sino es Dios con nosotros, transformado a Dios en nosotros. No es Dios con nosotros, es Dios en nosotros. Porque no hay manera, mis amados, que nosotros podamos tener conexión con Dios directamente. Que el tabernáculo de David representa lo siguiente: que antes los altares tenían lugar santo, el lavacro, el lugar de purificación, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Y saben qué? Antes del lugar santísimo entraba un mediador, un sumo sacerdote. Y hacía sacrificio una vez por año en el Antiguo Testamento. Y tenía que ver que haga bien el sacrificio, que esté en santidad y bien purificado, porque si no caía muerto delante de la presencia del Señor. Pero que Cristo hizo un sacrificio de una vez y para siempre. Ya ese sacrificio no es un sacrificio por año para estar a cuenta por un año y que Dios nos renueva su misericordia y renueva su pacto un año más para con nosotros. No, Dios renovó su pacto para siempre y sostiene su fidelidad para con su iglesia. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel porque marcó el sello y agarro del Espíritu en nosotros, en nuestro interior, y dio pertenencia de Él. Nosotros somos de el Señor porque ha marcado con un sello profundo en nosotros por su Espíritu. Ha pagado un precio, dice Pablo, que son las arras del Espíritu, que ha dejado un precio pagado para cuando Él venga a buscarse a sí mismo o a buscar a su iglesia. 1 Tesalonicenses 4:15 en adelante. Cuando venga el arrebatamiento. Por eso es importante entender esto. Déjeme decirles que la morada del Espíritu, como dijimos, trae un nuevo nacimiento, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo tuvo curiosidad como Zaqueo. Y le dice, ¿cómo? Dice, ¿qué puedo hacer, maestro, para el reino? A ver, un hombre erudito a la palabra, pero erudito a la letra. Claro, porque erudito a la palabra. Eran hombres que conocían la ley de pe a pa, como diríamos nosotros. Pero, ¿qué pasaba? Nicodemo no le había resplandecido la luz del Evangelio. Y ahí está para muchos que dicen, y escuche esto, no estudies la palabra, no estudies teología, no estudies Biblia, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Déjeme decirle algo, la letra mata cuando tú te manejas en el literalismo de las Escrituras sin la revelación. Pero cuando tú tienes al Espíritu Santo habitando en ti, escudriñar y estudiar la palabra, porque escudriñar la palabra representa examinar la esencia de la palabra y el mensaje que Dios ha querido entregarte. No interpretar lo que yo quiero, sino lo que la Biblia dice, que quiere decir lo que Dios quiere hablar y lo que quiere expresarnos. La idea es conocer lo que Dios tiene preparado, lo que Dios habla y no lo que yo quiero entender.
La Biblia no se adapta a nuestra vida, nosotros adaptamos nuestra vida a la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros inspiró la palabra para que tengamos guía y dirección. Déjeme decirle algo para ir cerrando con esto, primera parte de la morada del Espíritu. La iglesia del Señor no puede vivir una vida, no puede consagrar ritual, no puede dar adoración, no puede dar entrega de alabanza, no puede glorificar a Dios si toda nuestra adoración, como habla Romanos 12, no está regulada por la palabra de Dios. Es imposible que nosotros podamos adorar si no tenemos la dirección de cómo adorarlo y tenemos la palabra que nos regule y nos direccione y nos encamine al entendimiento de una adoración correcta que Dios acepte. Escuche esto. Dios acepta nuestra adoración porque el Espíritu Santo habita en nosotros y la persona de su Hijo se refleja en nosotros y el Padre se agrada de que su Hijo habite en un corazón, en un tabernáculo levantado, un corazón nuevo, donde Dios ha quitado de nuestra carne el corazón de piedra y ha puesto un corazón nuevo sensible a su Espíritu. Pero nuestra adoración debe estar regulada y debe estar diseñada conforme Él la expresó, conforme Él la diseñó. Si la palabra no puede estructurarme una adoración, yo no puedo. Déjeme decirle algo. Toda palabra debe ser entregada correctamente. Toda adoración debe estar regulada por la palabra. Si yo no hablo, si yo no bendigo, si yo no expreso la virtud de que la palabra me trae dirección, todo nuestro culto no está regulado a través de la palabra, a través de la predicación no está regulada a través de la palabra, sino que en vez de usar la palabra para hacer un mensaje, uso la Biblia para justificar lo que yo quiero decir. Tenemos un gran problema. Y vamos a hablar la semana que viene cómo contristamos en la morada del Espíritu y cómo contristamos al Espíritu de Dios cuando desviamos la verdad de la palabra, desviamos la verdad de la adoración fuera de lo que Él nos mandó a través de la palabra. Nada que no esté acá lo podemos inventar. No puedo inventar conceptos teológicos, no puedo inventar ideas, porque el Espíritu Santo nos redarguye, nos dice, busque la palabra, porque la única manera que el Espíritu Santo active y cumple su propósito en nosotros, que revela a Cristo y que glorifica al Padre, que nosotros entremos dentro del diseño y dentro del propósito divino de Dios, es que el Espíritu Santo esté activo, obrando en libertad y en virtud, no contristado ni quebrantado por nuestras malas decisiones o nuestras malas ideas, sino que todo lo que nos lleva y nos ajusta a través de la palabra, somos bendecidos y guiados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios. La semana que viene vamos a hablar sobre la morada del Espíritu, parte 2. Y vamos a estar orando y viendo cómo muchos de nosotros a veces contristamos a la persona del Espíritu y apagamos la obra del Espíritu. Y el riesgo que conlleva muchas veces contristar al Espíritu y apagar la obra del Espíritu, y el riesgo que tenemos como iglesia muchas veces de no oír la dirección del Espíritu Santo. Por eso yo le invito a que usted pueda, en este momento yo creo que el mensaje Dios fue claro, tratamos de ser claro con esto. Y que podamos en esta noche decirle, sincerar, como decía mi esposa, sincerar nuestro corazón, porque el Evangelio requiere sinceridad. No con la sinceridad de nuestro corazón, sino el reconocer la necesidad de que Dios nos expone a través de su palabra, ilumina nuestro corazón y muestra la verdad que hay dentro de nosotros. Como Santiago dice, la palabra es como un espejo, la cual nos ponemos enfrente y nos refleja quiénes somos, cómo estamos o cómo vivimos. Por eso, amado Espíritu Santo, yo te ruego que a través de tu palabra, pues esta noche puedas continuar obrando en nuestros corazones. Que esa obra que tú comenzaste en tu iglesia allí, Señor, en Hechos capítulo 2, donde generaste la virtud de la devoción, del amor, de la entrega de una iglesia comprometida, Señor, para poder predicar el Evangelio, hoy se haga realidad en nuestras vidas. No solo, Señor, en nuestra vida en particular, sino que se haga realidad en nuestro matrimonio, que se haga realidad en nuestros hijos, que se haga realidad en mi hogar, que se haga realidad en la congregación. Padre, ruego en esta noche que tu palabra sea transformando la vida a tal punto, mi Señor, que la congregación Cristo Rey pueda expresar la virtud de la salvación del mundo, pueda expresar a Cristo con verdad, con justicia.